vagando en calles coloniales sin rumbo ni dirección, deambulando entre callejones sin sentido específico. Su objetivo es recorrer cada rincón y hacerlo por toda la eternidad. Es su maldición. La leyenda de La Llorona es una de las más populares de la cultura mexicana. Esta historia es una de las más relatadas por diversos narradores, artistas, poetas, entre muchos otros más, quienes hacen alegoría de ella en lo vasto y ancho de todo el país. Tanto es así que hoy en día es difícil poder saber con exactitud cuál es la historia real, pero podemos tener algo por seguro, y es que La Llorona en cualquier versión tiene como objetivo principal poder encontrar a sus retoños, quienes yacen perdidos entre un limbo terrenal y espiritual debido a las malas decisiones que la madre cometió en vida. Y más lamentable aún, que quienes terminaron pagando estas malas decisiones fueron sus propios hijos. Si bien es incierto poder saber cuál es el origen de la historia de La Llorona, lo que sí podemos conocer acertadamente es el primer registro de esta leyenda popular. La primera vez que aparece registrada de forma escrita es durante el siglo XVI, a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Algunos estudios apuntan afinidades con otros espectros procedentes de la cultura prehispánica. Otros, a que las distintas versiones que se conocen hoy día de la leyenda datan de la época de la colonización en México. Así que, permíteme por este medio, mientras mi voz hace presencia de narración por este transmisor, poder relatarte este acontecimiento, tomado de una de las versiones más populares del cuento de La Llorona. Así que, con el favor y la amabilidad de tu atención, me dispongo a contar. Esta historia se remonta desde la época prehispánica de nuestra nación, la época en la cual nuestros ancestros vivían en tribus y comunidades indígenas, separados por sus grupos más destacados, siendo fervientes a su devoción politeísta y siendo una de las civilizaciones que se presume era la más avanzada del mundo para su época. Civilizaciones como los mayas, aztecas, mexicas, toltecas, olmecas, entre muchos otros más, eran quienes gobernaban sectores importantes de nuestras tierras. Bien lo decían aquellos que llegaron para cambiarlo, que estas tierras eran el Nuevo Mundo. Fue en el año de 1942 que llegaría una flota que sería el comienzo de la evolución. El tiempo ya estaba marcado y toda la historia que desembocaría llevaría a un cambio muy importante en el continente americano. Exactamente, sería el 12 de octubre de 1942 quien descubriría estas tierras y llegando a descubrir toda una vasta región sin colonizar. A bordo del Nao de Santa María y seguido por sus otras dos embarcaciones, las carabelas de la Niña y la Pinta, llegaría a tierras desconocidas, el genovés Cristóbal Colón. Tiempo después, presumiblemente, en el año de 1519, llegaría la flota que cambiaría la historia de México para siempre, ya que tocarían estos suelos, la civilización española, y con ello devino el cambio radical para nuestra nación, ahora llamada de forma oficial la Nueva España. Es aquí donde retomamos la historia de La Llorona. Entre todo el caos, entre toda la guerra, la devastación y las muertes que provocaban dicho conflicto, surge una historia de lo más peculiar. Una joven indígena, bella como la flor, dulce como el néctar, destacaría entre otras muchas mujeres por su despampanante belleza. Tanto es así que no pasó por desapercibido por los colonos, quien de igual forma eran atraídos por los encantos de ella. La guerra transcurría y con ello la sangre tenía presencia entre todo el paisaje, pero otra historia transcurría entre todo el caos. Entre tanta violencia se cosía algo muy aparte, puesto que detrás
había una historia de amor entre esta bella jovencita de raíces mexicas y un soldado español de alta categoría. Uno que la joven no dejaría desapercibido. Cegada por el poder y las riquezas que los españoles ostentaban, la mujer no dudó en ser fiel sirvienta de estos y con ello asegurar el compromiso con su amado. Esto lo hizo ganarse un repudio de sus compatriotas, quienes la catalogaron como una traidora y llamarla de forma despectiva Malinche. El tiempo pasó y la guerra siguió su marcha. Para el año 1521, la civilización azteca había caído, y con ello, todos los demás se fueron derrumbando. Ya era una realidad que España había conseguido su objetivo de desmantelar a la civilización indígena y conquistar las tierras prometidas para la expansión de su nación. Dejaríamos atrás nuestras costumbres e ideologías para ser inculcados bajo una nueva doctrina. Seríamos conocidos ahora como la Nueva España. Pero mientras dicho proceso se llevaba a efecto, con la sentada victoria del reino español sobre los nativos de América, la historia de la joven mujer continuaba con el soldado español, el cual había conseguido dar a luz 2 hijos de este, y con un tercero que estaba en el proceso de nacer. Malinche no podía estar más contenta. Había logrado uno de sus objetivos para poder estar junto a su amado, pero faltaba solo algo para poder lograr su cometido. Lograr poder quedarse con su hombre y así vivir un deseo oportuno de tener las comodidades y la riqueza de la fortuna española, la de poder contraer nupcias con este soldado. Al poco de nacer su tercer hijo, ya era la hora de poner el acuerdo sobre la mesa y hablar sobre la boda entre estos y concretar su cometido. Pero antes de que algo más sucediera, la respuesta recibida fue un rotundo no. ¿Cómo crees que me casaría con alguien como tú? ¿Olvidáis acaso que tú no eres de la realeza? ¿Acaso pensaste que olvidaría que tú no eres como nosotros? ¡Anda! ¡A espabilar a tu tierra! ¡Regrésate con tus mocosos que salieron con tus defectos! Esto a Malinche no le pudo sentar peor, quien desesperada preguntaba: ¿qué puedo hacer yo para demostrarte mi amor? ¿Qué puedo hacer para que veas que soy como tú? ¿Qué puedo hacer para ser como ustedes? A lo que, ni corto ni perezoso, el hirviente soldado le respondió: ¿Dices que queréis ser como vosotros? ¡Ja! Tendrás que demostrarlo con hechos y no con palabras. Si de verdad quieres saber qué es lo que haría yo con semejante aberración, los acabaría de una. Solo verles me recuerdan a todos ellos. ¡Ingratos! Acaba con ellos si quieres demostrarme que eres digna de nosotros. ¡Vamos! ¡Demuéstralo! Malinche, consternada por las palabras, tenía sus dudas de hacerlo. Por un lado quería quedarse con el soldado, poder tener el oro y el poder entre sus manos, sentir que por fin lo había logrado. Pero por otro lado, mirando a sus retoños, viendo cómo ellos representaban sus tierras y el amor que había generado con ellos, la había metido en un gran conflicto emocional. Bien dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Pero lamentablemente, para esta joven, ella no lo escuchó. Cegada por la ambición, el deseo de poder lograr lo que tanto le había costado, simplemente se acercó a un río con sus hijos en brazos y fue tirando uno por uno a estos, quienes conocieron un final terrible y doloroso. Logrando su cometido, Malinche se acercó con el pesar de su corazón a decir que había cumplido con su labor y que había demostrado su amor, que ahora podían casarse libremente sin las molestias de los niños.
pero todo fue dolor. Cuando llegó finalmente con su amado y verlo relacionado con otra mujer, su corazón había quedado hecho pedazos. Acabó con la vida de sus hijos y ahora era abandonada por lo que pudo haber sido su marido, casándose ahora con una dama de alto renombre en la realeza de la corona. Esto a la joven la enfureció. La rabia que tenía adentro fue tal que simplemente enloqueció. Arrepentida completamente y buscando ahora una desesperada alternativa, se lanzó al río donde había aventado a sus hijos con la esperanza de aún encontrarlos vivos. Pero simplemente encontró su final junto con la de sus pequeños. Ahora vagando va, en busca de encontrar aquello que menospreció por la avaricia, condenada a caminar con dolor en su pecho y el arrepentimiento eterno. La llorona vaga por la noche y el silencio, en busca de encontrar a sus hijos.